7.6 FM. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos a la Lección Divina, qué rico saludarlos esta tarde, hoy miércoles. Esta semana se nos va volando porque era festivo, entonces qué rico que ya hoy es miércoles, que todos estemos llenos de optimismo, nada de quejarnos tanto. Yo sé que hay cosas muy difíciles que estamos pasando, hay cosas muy dolorosas, pero bueno, pongámosle a esto optimismo, porque yo sé que no es fácil, pero aunque sea poniendo una mejor cara, las cosas pueden mejorar. Un abrazo para todos los fieles oyentes de la Lección Divina y ojalá hoy se reporten todos los oyentes. 312-279-0170 312-279-0170. Qué bueno que se reporten todos los oyentes de la Lección Divina, que todos los días se sientan a reflexionar la palabra de Dios. Y acuérdense, no solamente estamos a través de 97.6, a través de ese dial. Además, también Magna está en internet. En su buscador ponga Magna Estéreo y le aparecen muchas opciones para que usted escuche la emisora en vivo. Pero también tenemos nuestra página www.magnaestereo.com.co. También estamos en vivo. Dele me gusta a la página de Facebook. Háganos ese favor para que a usted le lleguen las notificaciones de cuando estamos en programas en vivo. Entonces lo puede hacer buscando emisora Magna Estéreo Envigado en Facebook. Abra su aplicación de Facebook, búsquenos y si usted le da a seguir o me gusta, entonces a usted le van a llegar las notificaciones. Bueno, muy bien. Hoy es el día de la natividad de San Juan Bautista, del nacimiento de San Juan Bautista. Entonces vamos a brincarnos por esta fiesta, el Evangelio de San Mateo, y vamos a reflexionar un trozo del Evangelio de San Lucas. Y el texto de hoy es Lucas 1, 57-66. Lucas 1, 57-66. Y el versículo 80. Bueno, qué rico que ustedes están aquí pegaditos de la radio. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él nos ayude con toda su fuerza. Señor Jesús, en esta tarde invocamos tu Espíritu, que nosotros podamos entender lo que nos pides a través de esta palabra. Danos optimismo, caridad, danos sencillez de corazón. Ayúdanos a buscarte con un alma limpia, con un corazón limpio. Gracias, Señor, por darnos cada día tu palabra. Bueno, vamos a leer el texto de hoy, Lucas 1, 57-66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaba. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué texto tan lindo el de hoy. Y debemos de tener como presupuesto que el Evangelio de Lucas tiene la anunciación del arcángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús y tiene el anuncio también del nacimiento de Juan el Bautista. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo quiero que lo recordemos. El nacimiento fue a Zacarías, su padre, en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque Zacarías era sacerdote. Entonces estaban en la hora de la ofrenda del incienso. Y allí llegó el ángel y le anunció el nacimiento de Juan. Pero ¿qué pasa? Zacarías no cree. Y entonces el castigo a su incredulidad es que quede mudo. Por eso hoy vemos en el texto que leímos a partir del versículo 57 cómo Zacarías recupera el don del habla. Y muchas personas no entienden eso porque de pronto estamos descontextualizados, pero la razón por que Zacarías no puede hablar es porque no creyó en el anuncio del ángel por su avanzada edad, igual que Isabel. Entonces, esa es la premisa para entender la razón de por qué Zacarías estaba mudo. Además, el nombre de Juan, que nosotros vemos aquí que hay un dilema, pero si ninguno de tus parientes se llama Juan, porque a este texto lo antecede este acontecimiento de la aparición del ángel a Zacarías. Quien nos quiera escribir, qué rico que nos escriban 312-279-0170, 312-279-0170. Miremos que lo primero que pasa en el texto, hablemos del versículo 57, es que se enteran de que Isabel está en embarazo. ¿Qué significa en la escritura que una mujer adulta esté en embarazo? Vean, para los israelitas es muy importante la descendencia, es muy importante la familia. Acuérdense del episodio de Lucas también de la mujer viuda que se le muere el hijo, la viuda de Naín. Es una mujer que ni tiene descendencia porque se le murió el hijo y ni tiene esposo. Y acuérdense que Israel es una comunidad patriarcal, o sea, el papá es muy importante. El papá es muy importante en las familias israelitas. Y entonces una mujer que se quedó sin hijo y sin esposo, se quedó como en la nada. Entonces, ¿por qué felicitan a Isabel? Porque ella pudo tener descendencia. O sea, es que la descendencia es muy importante, perpetuar el apellido, ¿no? Entonces, por eso felicitaban a Isabel, porque a pesar de su vejez, como dice el Evangelio de San Mateo, a pesar de su vejez, en boca del ángel Gabriel, ha concebido un hijo. Entonces, lo primero que quiere decir el texto es que Dios bendice a Zacarías e Isabel con un hijo, con descendencia. Eso es muy importante. Y enseguida viene el cumplimiento de la ley. O sea, han sido bendecidos por Dios, pero ellos tienen que cumplir la ley. Y la ley es la circuncisión, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento, como Dios le pide a Abraham que el signo del pueblo de Israel, de los pertenecientes al pueblo, sea la circuncisión. Circuncidar a los varones para mostrar su pertenencia al pueblo de Israel. Y eso es lo que tenemos allí. El papá entregaba su nombre al hijo, ¿no? Era lo normal. Pero aquí, por eso ellos se preguntan, ¿por qué no se llama como su padre Zacarías? No tiene ningún pariente que se llame Juan, pero es en obediencia a lo que le pide el ángel a Zacarías. 312-279-0170. Es el WhatsApp de Magna y tenemos mensajes. Buenas tardes, me llama la atención el versículo 64. En ese mismo instante se le soltó la lengua y sus primeras palabras fueron para alabar a Dios. Nos dice, esta persona se llama, no nos escribe el nombre.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero enviarle un saludo, pero déjenme primero ver quién hay por aquí en vivo, en Facebook. En Facebook. Bueno, aquí en Facebook hay 10 personas, pero no, yo no puedo ver los nombres. ¿Vos podés allá, Milena? Voy a intentarlo. Mientras tanto, le cuento que Olga María Araque de San Rafael dice: a mí me llama mucho la atención Isabel quedar en embarazo a esa edad, donde para nosotros hoy es algo imposible. Eso me da a entender que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y hay muchos, sabemos que dudamos del poder de Dios, y eso nos da una enseñanza muy grande de aprender a tener fe y creer en Dios. Bueno, muy bien, muchas gracias a Olga, ¿cierto? Sí, señor, Olga María Araque. Bueno, Olga, muchas gracias. Y quienes nos quieran escribir en Facebook, en los comentarios, emisora Magna Estéreo Envigado, nos pueden buscar y ahí escríbanos sus comentarios. Gracias a los que nos van escribiendo. 312-279-0170, los fieles oyentes de la Lección Divina. Bueno, muy bien. Hay una discusión frente al nombre. Recuerden que el nombre tiene siempre un significado. Y en la Escritura, sobre todo, el nombre designa la misión. Entonces acordémonos del anuncio del ángel Gabriel a María. Se llamará Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y la palabra Juan quiere decir fiel a Dios. Fiel a Dios. Juan o Johanan, fiel a Dios. Y entonces, importante porque nosotros podemos entender la discusión que se desenvuelve allí en torno al nombre. ¿Por qué no puede ser Zacarías? Porque hay una promesa que Zacarías ha cerrado con el ángel, aunque no haya creído. Entonces, por eso le ponen el nombre de Juan, que significa fiel a Dios. El texto, después de que pasa la discusión del nombre, nos muestra cómo Zacarías indica claramente, como el padre de familia, que el nombre del niño debe ser Juan, y enseguida suelta la lengua. Acordémonos que este signo es como el cumplimiento de la promesa, es decir, al fin y al cabo, aunque Zacarías no haya creído, cumple en lo que habían quedado con el ángel. Entonces ellos pueden entrar digámoslo así, en el cumplimiento de un pacto, de una promesa. Ahí se le suelta la lengua, se ha cumplido lo que Dios decía. Dios cumple sus promesas. Es muy importante que nosotros señalemos eso. Y después nos dice que los vecinos quedaron sobrecogidos. Corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que le oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Muchos, acuérdense el episodio donde van a preguntarle a Juan el Bautista que si él es el Mesías. Y Juan refiere a Jesús, los envía donde Jesús. Juan podemos señalar que es la bisagra o la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, que pregona que viene el Mesías, que él no es. Y él dice, acuérdense, hay uno que viene detrás de mí. Entonces, por eso la Iglesia resalta tanto esta figura de San Juan el Bautista. 312-279-0170. Tenemos mensajes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, equipo de Magna. A mí me llamó la atención el versículo 80. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Y pues de Juan el Bautista se puede señalar, más allá de los datos anecdóticos que aparecen de su vida y de su ministerio de predicación, yo señalé 3 enseñanzas que dejan nuestras vidas, pero voy a decirles una sola. Y la primera es que Dios llama desde siempre.
Dios nos llama desde siempre. Dios señala una misión a cada uno de nosotros, al hombre, a la mujer, aún desde el vientre materno. Es el caso de Juan el Bautista. Pero es también la vocación que cada uno llevamos en nuestro corazón y que muchas veces dejamos pasar los años sin reconocer la acción, la tarea y la misión altísima que Dios ha dado a nuestras vidas. Todos nacemos gracias al amor de Dios y Dios siempre deja una misión hermosa en nuestra vida, sea cual sea. Todos tenemos una misión en esta vida. Démosle gracias a Dios por eso y gracias también a ustedes, equipo de Magna. Dios los bendiga y los ampare siempre. Excelente esta lección. Soy Daniela desde acá, desde Medellín. Bueno, Daniela, siempre pendiente de la lección divina. Muchas gracias por participar. Siempre unos aportes muy profundos. Gracias, Daniela. Quien nos quiera escribir, lo puede hacer al 312-279-0170. 312-279-0170. Y nos pueden llamar al 331-6087. Entremos en la segunda parte de la lección divina para que nos puedan llamar. 331-6087. ¿Qué les dice a ustedes para la vida este texto, para la realidad que estamos viviendo? Yo creo que lo primero que podríamos reflexionar, entre muchas reflexiones que podemos hacer, es la promesa de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Debemos creer en que Él cumple sus promesas con nosotros. Entonces, a veces el desespero humano, el acelere humano, el hecho de nosotros querer todo ya, nos puede llevar a pensar que Dios no nos escucha o que no nos responde. No, Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. Tenemos que ser más pacientes, pensar con una lógica menos humana. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Padre Néstor Alejandro, buenas tardes. John Jairo Sierra de Itagüí. Qué alegría escucharlo en esta tarde, en este maravilloso texto del Evangelio de Lucas. Qué bueno, John Jairo, que nos llaman. ¿Cómo ha estado? Pues Padre, aquí pues mejorando, gracias a Dios, a la expectativa de que se me solucione la situación laboral. Todo en las manos del Señor, pero sí, al menos he estado, Padre, gloria a Dios, y a la oración en mejor estado de ánimo. Claro que sí, John Jairo. Con toda seguridad hemos orado por usted, ¿oyó? Dios le pague, Padre. Bueno, claro que sí, John Jairo. Compártanos su reflexión del Evangelio de hoy. Padre, muy oportuno, el texto del Evangelio de esta tarde. Para estas situaciones que estamos viviendo, usted que ha sido tan insistente en las Eucaristías, en Jesús contigo, en todas las reflexiones, todos los mensajes, orando por todas aquellas personas que en muchas circunstancias ajenas a la voluntad vivimos en desesperación y hemos llegado de pronto a renegar contra nuestra fe, contra Dios. Y es muy oportuno el texto, Padre, para ya concretizar que para Dios no hay nada imposible. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, Abraham y Sara, con el nacimiento de Isaías, ya una Sara entrada en bastante edad, yo creo que ya estaba viviendo su segunda vida en la tierra, y para ese Padre amoroso no fue imposible que se diera esa gestación y se hiciera ese milagro de la vida en Sara, para alegrar pues el hogar de Sara y Abraham, y trayendo a Isaías, y después Dios pedirle en sacrificio a Isaías para probar la fe de Abraham. Ahora con Zacarías e Isabel, nuevamente Dios en el Antiguo Testamento hace presencia, que para Él nada es imposible. Y como lo dice Jeremías, si no estoy mal, los planes de Dios son indescifrables. Dios tiene un plan muy concreto en la vida de cada uno. Y eso es lo que está pasando en cada uno de nosotros. Usted hacía alusión, Padre, que muchas veces queremos que
que las cosas sean como queremos, claro, por el mismo desespero, por la misma situación, pero todo va llegando a su debido tiempo, como lo reza también tan hermosamente Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, y la paciencia todo lo alcanza. Pero qué duro, Padre, tener, sobre todo en esta época, paciencia. Ese es el mensaje que hoy me da la palabra y que quiero transmitir también a todos mis hermanos oyentes, digámoslo así, o participantes más bien de esta lección divina, que todos los días, por gracia de Dios, tenemos ese beneplácito de tener una emisora con las virtudes y con las personas en cabeza, Padre, el Padre Gerardo, pues el director, usted, Padre, que no lo hace mal, verdad que escogió la vocación acertada. Yo estuve en esos caminos, pero por situaciones adversas no pude lograrlo, pero ahora desde el ejercicio profesional como abogado yo creo que estoy haciendo también la labor. Para concluir, Padre, una bendición para todos entonces, en nombre del Señor Jesucristo, y sigamos adelante, que la promesa de Dios nos hace esperar. Feliz tarde, Padre. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, John Jairo. Gracias por tu aporte. Indudablemente este tiempo y hablando del Evangelio de hoy es difícil ser pacientes y difícil ser optimistas también. No lo vamos a negar. Son situaciones duras. Conocemos el corazón, nosotros los sacerdotes, de muchas personas que están sufriendo. Pero si nosotros... Es como cuando usted va a pedir una ayuda al psicólogo y usted le dice al psicólogo, estoy muy triste. Y el psicólogo dice, ay, yo también, si supieras. Y entonces, ¿quién termina ayudando a quién? Entonces yo creo que hay algunos que los débiles, los dice San Pablo, los fuertes deben ayudar a llevar las cargas de los débiles. San Pablo es muy sabio en eso, y no es que unos seamos más fuertes o otros más débiles que otros, no, sino que en ciertas cosas somos fuertes, no en todo. En lo que yo soy fuerte, otro puede que no, y viceversa. Tenemos llamada. Muy buenas tardes. Padre Néstor, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Pacho Ramírez. Pacho, ¿cómo ha estado? Padre, muy bien, Dios le pague, gracias a Dios. Bueno, qué rico, qué bueno escucharlo. Saludarlos, y a ti, a Sandra, a todos, al Padre Gerardo, el encargado de la parroquia. Claro que sí, Pacho, cuéntenos a ver un poquito, a ver qué nos quiere decir sobre el Evangelio. Padre, este Evangelio nos invita hoy también a preparar el camino a muchos hermanos que no tienen conocimiento aún de él, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, o que más sin embargo se hacen los ciegos y los sordos para no escuchar. La preparación de Juan Bautista, que le hace el camino a Jesús, nos invita a nosotros a que diariamente nos anonademos ante aquellas personas que muchas veces no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que debemos de enseñarles el camino, prepararles ese camino de salvación a la cual nosotros estamos invitados. Ese camino de Juan Bautista es el camino que nosotros tenemos hoy en día, el camino que ustedes tienen con nosotros, sus ovejas, para que nosotros nos acerquemos día a día más al templo, a participar de los sacramentos y de la palabra eucarística. Por eso, al recibir la Eucaristía y la palabra, nos invita a cambiar de actitud, tanto espiritual como materialmente. Por eso el camino preparado por Juan Bautista a Jesús es un camino de entrega, de sacrificio y de perdón muchas veces, porque tenemos que perdonar. Dios mío, usted pague por llamarnos. Muchas gracias por tu aporte. Padre, muchas gracias. Un abrazo. Padre, por aquí también hay una pregunta de Fabián García Múnera. Dice, ¿por qué en tiempos de Jesús se solían cambiar los nombres? ¿Por los propósitos de Dios con estas personas?
Sí, sí, es la razón fundamental. El nombre siempre tiene un significado, más que significado, una misión. Y acordémonos de Abraham. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchos. Igual pasa con Pedro. Con Jacob también. Sí, exactamente. Jacob designa, por ejemplo, el pueblo, ¿no? Israel. Entonces, bueno, podemos encontrar eso en la escritura de muchas maneras, pero sobre todo el sentido de eso es que el nombre designa la misión. Y no es como no es una misión personal, sino una misión de Dios. Entonces, por eso se da. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Abrazo cordial, padre Juan Carlos Muñoz desde Gualandayes, Envigado. Juan, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí al pie del cañón, escuchándolos, orando mucho para que me salga empleito y ahí vamos. Qué bueno, Juan, ánimo, que vamos con toda la fuerza. Vamos con ella. Bueno, Juan, contanos a ver tu reflexión hoy. Pues a mí me parece pues que la iglesia no celebra el nacimiento temporal de los santos a este mundo, sino su nacimiento para el cielo. O sea, el día de su muerte, el que se llama dies natalis o nacimiento, porque nacen a una vida que no conoce la muerte. Y nosotros participemos en este momento de la alegría de la iglesia y conmemoremos nuestra vida con las enseñanzas y prácticas del santo precursor San Juan, del cual por excepción celebra también el nacimiento temporal. Excelente. Que San Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Entonces, bendito sea Dios en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea por sus profetas y bendito sea Él con su baño con su preciosísima sangre. Juan, muchas gracias por tu aporte. Un abrazo. Abrazo, feliz. Oramos unos por otros, Juan. Amén. Bueno, Juan nos dice algo muy importante y con esto terminamos. La iglesia... tenemos unos mensajitos. La iglesia celebra el nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús, obviamente, principalmente, y la natividad de María, porque son tres personajes fundamentales en nuestra historia. Tenemos mensajes. Kelimar Vargas, una fiel oyente de la Lección Divina, nos dice: la palabra me quiere decir que nosotros debemos ser luz para el mundo, como lo fue Juan el Bautista, de llevar la buena nueva del amor. Todos somos escogidos y destinados desde el vientre de nuestra madre. Dios es grande y misericordioso por hacer en Isabel el milagro de la vida, porque Él siempre cumple sus promesas si somos fieles a Él. Otra persona, Sonia Esperanza, otra fiel de la Lección Divina, nos dice: con respecto a lo que están hablando el versículo de hoy, pienso que a nosotros nos falta fe. Los milagros sí existen. Ejemplo claro, el embarazo de Isabel. Pienso que sería muy bueno sacar el tiempo diario para reflexionar, interiorizar y, lo más importante, escudriñar el catecismo de la Iglesia y muchos textos tan ricos que nos aportan realmente importante para la salvación de todos y nuestra salvación. Otra persona, Luz D, nos dice: el tiempo de Dios siempre es perfecto, no es cuando uno quiera. Nos invita a la conversión, al testimonio y a anunciar. Y Juangui desde Envigado nos dice que Juan el Bautista era como por decirlo, el puente de la unión de fe, que sin Dios no somos realmente nada. Tuvo que nacer Juan el Bautista para que Zacarías creyera que Dios todo lo puede, y que hasta el mismo Juan el Bautista bautizara a nuestro amado Jesús. Nos enseña que debemos creer que Dios puede hacer grandes maravillas. Muchas gracias a los fieles oyentes. Un abrazo. Nos encontramos mañana, 3:30 de la tarde. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante.